Muy bien, vayan abriendo sus Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 3. Mantengan su Biblia ahí porque mayormente vamos a estudiar ahí Filipenses, aunque ahorita vamos a trasladarnos a otro pasaje, pero mantengan su Biblia ahí abierta en Filipenses. Y déjenme introducir el mensaje de hoy. El objetivo de la vida es Dios. De la vida de cualquier ser en este mundo, en este universo. El objetivo siempre es Dios. Claro que el humanismo ha puesto como objetivo principal al hombre. Las necesidades del hombre son primero siempre, pero sabemos que el humanismo es una falla, es un error. Nosotros debiéramos poner siempre primero a Dios y considerar a Dios como el propósito, como el objetivo de la vida. En la vida cristiana, ¿cuánto más? La vida cristiana debería estar centrada en Dios. Entonces, el objetivo en la vida del creyente, el propósito de la vida del creyente y el propósito de la vida devocional, de la acción del creyente, es lograr centrar su vida en Dios. Y esa es una de las cosas en las que fallamos mucho los creyentes, centrarnos en Dios, porque nos centramos más en nosotros mismos, en nuestras necesidades. Juan el Bautista lo dijo con la siguiente frase. En Juan capítulo 3 nos dice que él estaba, pues ya estaba bautizando, ya había pasado el tiempo, pero dice que sus seguidores se acercaron a Juan y le dijeron: Señor, maestro, también era el maestro, Juan el maestro, aquel a quien tú bautizaste, también bautiza. Y algunas personas que te seguían a ti, ahora lo siguen a él. Y lo decían como con dolor y como con un reclamo, ¿no? No deberían hacer eso. Y Juan les recuerda y les dice: acuérdense que yo les dije que detrás de mí venía alguien que yo no soy ni siquiera digno de atar la correa de su calzado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Vean qué frase tan maravillosa. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, no se trata aquí de pisotear nuestra estima y sentirnos menos que todos y decir: yo no sirvo para nada y soy basura y soy una cucaracha. No se trata de decir eso. Vean el sentido de esta frase. Es necesario que él crezca. ¿Ok? Eso quiere decir, ¿qué va primero? ¿Mi humillación o va primero la exaltación de Cristo? Es necesario que él crezca. Y cuando él crece en tu vida, ¿qué sucede? Tú menguas, no hay de otra, porque no pueden haber dos señores en tu vida, porque no pueden haber dos amores, fallarías con uno, porque no puede haber otro Dios. Porque cuando el Señor crece y Él es el motivo de tu devoción, entonces Él llena todo, de tal manera que tú tienes que menguar. Y tu mirada está puesta solamente en el Señor. Entonces, comparados con su grandeza, con su hermosura, con sus virtudes, nuestros ideales personales palidecen y son como nada. Pero si nosotros queremos simplemente castigarnos a nosotros mismos, ¿no? Como echarnos látigos y no sirvo, ¿no? Y no creces en Cristo, estamos equivocados. El método es: crece en Cristo, haz a Cristo crecer en tu vida, llénate de Cristo. Y entonces tú menguarás, porque no habrá otra alternativa. Tú menguarás y Él seguirá creciendo en tu vida. Y de eso se trata, que Él crezca y que nosotros menguemos. Antes de ir a Filipenses, quisiera compartir con ustedes algunos versículos
que nos hablan justamente de ese propósito divino de que nosotros seamos llenos del Señor. Encontré aquí en el Nuevo Testamento 4 versículos que nos hablan de las necesidades de ser llenos y en áreas distintas, en 4 áreas distintas, pero que se puede describir o definir como ser llenos de Dios. Entonces, en Romanos 15:13, dice ahí el apóstol Pablo, y son pasajes escritos todos por el apóstol Pablo, cuyo concepto es la vida en Cristo, ¿no? El creyente vive en Cristo. Entonces en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza, ¿qué es lo que quiere producir Dios en nosotros? Esperanza, porque Él es el Dios de esperanza. ¿Y cómo produce esperanza? Llene de todo gozo y paz en el creer. De gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza, en el poder del Espíritu. ¿De qué debemos ser llenos? De creer en Él para tener esperanza. ¿A qué apunta esto? A la doctrina cristiana, a la doctrina bíblica. Dios quiere que seas lleno de toda la doctrina bíblica para que tengas esperanza. Díganme algunos elementos de la doctrina bíblica que nos traen esperanza. La venida de Cristo, por supuesto. Sí, saber que Él viene nos trae esperanza. ¿Qué más? La salvación, claro, nos da esperanza. ¿Qué más? Las bodas del Cordero, la resurrección, ¿verdad?, que nos espera. La muerte de Cristo nos trae esperanza, claro que sí. El perdón de pecados, ¿no? De llegar a estar todos juntos con Él, ¿no?, cuando Él venga por nosotros. Estar con Él, ¿verdad? Nuestra heredad, ¿verdad? Somos herederos de Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Toda la doctrina bíblica, por donde la vean, la teología propia, o sea, conocer las virtudes de Dios. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? ¿Qué virtudes de Dios conocen? Santo, bueno, único, misericordioso, fiel. Todo lo que nos dice acerca de lo que Dios es, cómo es Él, nos trae esperanza. Si hablamos de cualquier aspecto de la teología, si hablamos de la teología bíblica, saber que Dios se reveló a nosotros de esta manera escrita para que nosotros podamos conocer su voluntad perfectamente, nos trae esperanza. Toda la doctrina bíblica tiene un propósito, que vivas con esperanza, pero necesitas estar lleno de esto. Dice aquí que seáis llenos de gozo y paz en el creer. Tienes que gozarte de conocer la doctrina bíblica, lo que Dios te ha dejado para ti, y eso va a producir paciencia. Debemos llenarnos de la doctrina bíblica. Efesios 3:19. Dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En un versículo anterior dice que conozcamos la plenitud del amor de Dios, su anchura, su altura, su longitud, la plenitud del amor de Cristo. Si nosotros somos capaces de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice ahí? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No sé si ya lo leyeron bien. Léanlo bien, por favor, porque este versículo está impresionante. Nos dice que si nosotros somos capaces, porque esta es una oración de Pablo por la iglesia, y está orando que la iglesia sea capaz de conocer el amor de Dios, de conocerlo en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque si somos capaces de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Claro, conocer el amor de Dios te hace conocer a Dios en toda su plenitud. Lo contrario también es cierto. Si tú dudas del amor de Dios, jamás vas a poder conocer a Dios. Si tú dudas de su amor,
Si tú dices, es que Dios no me ama y por eso me permitió esto en mi vida y por eso me pasa esto, dudas del amor de Dios, bueno, entonces no conoces a Dios y no lo vas a poder conocer si tienes esa actitud hacia Dios y hacia Cristo. ¿Cómo es posible que puedas dudar de su amor por ti? La única forma de ser llenos de toda la plenitud de Dios es confiar en su amor. Su amor que no falla, su amor que es inmenso. Porque por amor Dios envió a su Hijo. Si dudas del amor de Dios, entonces estás dudando de la obra de salvación. Por amor es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo vas a dudar por Él? Dice el apóstol Pablo, el que no escatimó, no es ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo vas a dudar del amor de Dios? Debes de ser lleno de toda la plenitud, del conocimiento de la plenitud del amor de Dios por ti. Y serás lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta de cosas de las que debemos llenarnos y que a veces no estamos llenos de eso? Porque seguimos dudando. En Efesios 5, ahí mismo estamos en Efesios, ahora capítulo 5, versículo 18 al 20, nos habla acerca de que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Ok, ser llenos del Espíritu, no ser llenos de nosotros mismos. Si tú estás lleno del Espíritu, entonces estás vacío de ti. Pero si hay algo de ti ahí, quiere decir que no estás lleno del Espíritu. Si tú pones en una botella algo, por ejemplo, tu botella de Coca-Cola, ¿te gusta adulterada? ¿Sí? Le quitas la mitad de coca y le pones la mitad de agua. ¿Qué tal? ¿Sabroso? ¿Sí? No. Está adulterado. O estás lleno del Espíritu o estás lleno de ti. Y es que no hay de otra. Si estás lleno de ti mismo, pues por eso nos va como nos va, ¿no? Porque hacemos nuestra voluntad, buscamos nuestros propios ideales, no vivimos en los propósitos de Dios y en los nuestros. Ah, ok, con razón nos va como nos va. Estamos llenos de nosotros. Pero ¿de qué deberíamos estar llenos los creyentes? Llenos del Espíritu, de la voluntad del Espíritu en nuestra vida, para hacer lo que agrada al Espíritu. Y si tú estás lleno del Espíritu, ¿qué va a suceder? Vean lo que dice ahí. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo hablar? Aquel que está lleno del Espíritu, ¿cómo habla con los demás? Lleno de salmos, de cánticos, de alabanzas al Señor. El hablar entre nosotros va a cambiar cuando nosotros estemos llenos del Señor. ¿Y qué más? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No estaremos cantando corridos cuando te estés bañando, no estarás cantando canciones de amor. No, estarás cantando al Señor, alabando a tu Señor en lo íntimo y en lo público. Alabando al Señor en tu corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué cosas cantas? Yo te pregunto. Luego veo los jóvenes que ponen en el TikTok o en su, ¿eso cómo se llama? Del WhatsApp, su perfil y su estado. Y ponen canciones paganas y ponen imágenes ahí de que están, o que fueron a un concierto y están ahí bien contentas cantando. Y ¿de qué está lleno tu corazón? Eso no me edifica a mí. Si quieren edificarme, no pongan eso, por favor. Pónganse cantando al Señor una alabanza. Eso sí, y con toda su emoción. Porque así debe de ser. Y luego dice aquí, y dando gracias por todo al Dios y Padre. ¿Cómo demuestras que estás lleno del Espíritu? Cuando, fíjense lo que sigue, cuando das gracias a Dios por todo. Si no eres capaz de agradecerle a Dios por todo, no estás lleno del Espíritu. Cuando estás lleno, ni siquiera te das cuenta y ya le estás agradeciendo todas las cosas. Nos ordena aquí el apóstol Pablo, sed llenos, sean llenados, porque nosotros no nos llenamos solos. Esta está en voz pasiva. Sean llenados, manténganse llenos siempre por el Señor. Y
Colosenses 1, del 9 al 11, que dice el apóstol Pablo que no se cansa de pedir. ¿Qué es lo que no se cansa de pedir? Que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿De qué otra cosa debemos estar llenos? Del conocimiento de su voluntad, o sea, de sus propósitos. Que estés lleno del conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Yo te pregunto, ¿sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Lo sabes? O dices, no, pues no sé, si Dios me dijera, ¿verdad? Si me enseñan, aprendo, dicen algunos. Bueno, es que está bien claro, ahí están. Evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. ¿Eres entendido de cuál es la voluntad de Dios para ti? Debes estar lleno de la voluntad de Dios en tu vida. Eso quiere decir, haciendo eso y enseñando a otros a hacerlo. Ser discípulo para ser discípulos. Ser lleno de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Si tú te llenas de la voluntad de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Dice ahí Pablo en los Colosenses, para que andéis como es digno del Señor. Si vives en tus propósitos esta vida, si esta vida la vives en tus ideales y en tus metas, no estás viviendo como es digno de aquel que murió en la cruz por ti. Si murió en la cruz, es digno de que vivas para Él. Dice el apóstol Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros. Vivir para nosotros después de que Cristo murió es no darle la dignidad que merece. Pero aquel que entiende sus propósitos y los vive, dice aquí, para que andéis como es digno del Señor. Andas con dignidad. ¿Qué más? ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Tu vida le agrada? Joven, ¿tus decisiones agradan a Dios? Para todos, ¿tus pensamientos honran a Dios? Para agradarle en todo. Vives en sus propósitos, estás lleno de sus propósitos, entonces le agradas en todo. ¿Qué más dice aquí? Llevando fruto en toda buena obra. Tu vida va a llevar fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que seas estéril. Ahí tenemos cuando Jesús iba de Betania a Jerusalén y vio una higuera y tuvo hambre, se acercó y no tenía fruto. ¿Y qué hizo? La maldijo y se secó. Dios quiere que lleves fruto, no que seas estéril en su obra. ¿Pero qué necesitas? Llenarte de sus propósitos, de su voluntad. ¿Qué más? Creciendo en el conocimiento de Dios, cada día creciendo más y más en su conocimiento. Eso es vivir dignamente a Cristo. Aquí tenemos 4 cosas de las que deberíamos estar llenos como creyentes. ¿Cuáles son? Número 1, de su doctrina. O sea, su doctrina nos ofrece promesas y esas nos dan esperanza. Llénate de la doctrina de Cristo, lee la palabra para que conozcas a Dios y conozcas lo que Dios te ofrece y luego lo que Dios te pide. Lee todos los días la palabra para que te llenes de la doctrina cristiana y entonces puedas vivir con esperanza. ¿De qué otra cosa hay que llenarnos? De la plenitud del amor de Dios, del conocimiento de la plenitud del amor de Dios por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos llenos de Dios, llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De qué más debemos llenarnos? Del Espíritu, no de nosotros. Vivir llenos del Espíritu para vivir con gratitud y alabanza. Con gratitud y alabanza a la vida cristiana. Agradecidos por todo y alabándole en todo momento. Que nuestras pláticas sean de alabanza a Dios, no de queja. Es que Dios no me oye. No, de alabanza. Dios es bueno, siempre es bueno y siempre es fiel. Y la cuarta cosa en la que deberemos llenarnos es de su voluntad, porque así andaremos como es digno del Señor. Como podemos ver, si nosotros nos llenamos de estas cosas, estaremos creciendo en el Señor, o más bien, Cristo estará creciendo en nosotros. ¿Y qué va a suceder como consecuencia en nosotros? Que nosotros estaremos menguando. Cristo creciendo en nosotros y nosotros menguando.
Si no sucede así, pues lo más seguro es que nosotros nos estemos conformando al mundo. Si Cristo no está creciendo en nosotros, es porque estamos conformándonos al mundo. Estamos llenos de emocionalismo, enfocados en nosotros mismos, o teniendo una falsa devoción, porque la verdadera devoción, ¿se acuerdan? ¿Te enfoca en quién? En Dios. La verdadera devoción hace que te enfoques en Dios, no en ti. Vamos a ver en Filipenses el ejemplo de Pablo, el ejemplo de alguien enfocado en Dios, de alguien en el que Cristo está creciendo y creciendo y creciendo y él está menguando y menguando y menguando. Es un modelo para nosotros el apóstol Pablo, o más bien lo que Cristo estaba haciendo en Pablo. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 7 en adelante, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo tenía algunas cosas de las cuales gloriarse, ¿sí? En su vida pasada, cuando no conocía a Cristo, cuando tenía un mal entendimiento de quién era Jesús. ¿Quién consideraba Pablo que era Jesús? ¿Cómo lo consideraba? Antes de conocerlo, ¿qué pensaba de Jesús? Y de los que seguían a Jesús. Decía que Jesús era un falso profeta y los que le seguían estaban siguiendo una herejía y por eso los perseguía. Entonces, en ese tiempo en el que Pablo no conocía a Jesús, ¿cuál era su gloria? ¿De qué cosas presumía? Bueno, lo tenemos en los versículos anteriores, que era circuncidado al octavo día. O sea, era alguien que estaba dentro del pacto de Dios. Porque los que no se circuncidaban no entraban al pacto de Dios. La circuncisión es muestra del pacto. Dice, yo estoy dentro del pacto con Dios. Era un orgullo para él. Del linaje de Israel. Orgullosamente del pueblo de Dios. Y además puedo demostrar mi linaje. Soy de la tribu de Benjamín. Porque acuérdense que conforme pasaban los años, muchos inclusive cuando regresaron del cautiverio no pudieron demostrar su linaje. Inclusive sacerdotes que no pudieron demostrar que eran levitas y no entraron al sacerdocio. Y Pablo tenía demostrado su linaje. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y eso era un gran orgullo para él. Y por eso decía que él era hebreo de hebreos. ¿Okay? Y después dice, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, yo no soy cualquier judío, cualquier practicante de la religión judía, soy fariseo. Me esforcé por ser la crema innata de la religión israelita. Él era el mejor fariseo. Y además, en celo, dice Pablo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos podían jactarse de esto en la época de Pablo? Que él por su celo de Dios, el celo que tenía de Dios, se pusiera a perseguir lo que él consideraba era una herejía peligrosa para la religión judía. Él consideraba a los cristianos un peligro y ¿qué quería hacer? Exterminarlos. El celo de Pablo, eso era un orgullo para él. Y luego dice en cuanto a ¿qué? A la práctica de la ley, irreprensible. En cuanto a las prácticas, y eso no quiere decir que él era perfecto o se consideraba perfecto. Nadie hay perfecto, Pero él decía, nadie me puede tachar de nada. En cuanto a las prácticas de la religión, nadie me puede tachar nada. Soy irreprensible. Era irreprensible en la ley. Estas cosas, dice Pablo, que eran para él, ¿qué? Ganancia, orgullo, algo que le traía orgullo a él y además lo dignificaba delante de la sociedad. La gente veía pasar a Pablo, el maestro de la ley, el rabí, aquel que fue educado a los pies de Gamaliel, y la gente, aguas, se hacía a un lado, sí, tenía reconocimiento. Pusieron a sus pies sus ropas aquellos que apedrearon a Esteban, como pidiéndole permiso, que él les diera, ¿cómo se dice? La autorización para apedrear a Esteban. Así era de reconocido Pablo en el judaísmo. Tenía de qué jactarse, de qué gloriarse en su vida anterior, pero él dice, todas estas cosas
las he estimado. Dice ¿cómo dice? Las he estimado. Ese es un término contable, hacer una estimación, un término que se usa cuando alguien está haciendo cuentas, cálculos, ¿no? ¿Qué es estimar? Calcular. Es apreciar algo o depreciarlo. Es medir ganancias o pérdidas. Y Pablo está utilizando ese término, ¿no? Dice, ahora yo haciendo cuentas, he estimado todas esas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, pérdida total. Para mí ahora son pérdida, no me sirven para nada. Eso habla de que Cristo estaba creciendo en él. Porque vean lo que dice, todas las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, pero ¿qué dice? Por amor de Cristo. Y dice el versículo que sigue, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por. Y esa palabra por es una preposición griega, la preposición dia, que significa, fíjense cómo se traduce esta preposición por, que es la palabra dia griega. Se traduce por causa de, debido a, por razón de. Por causa de Cristo, por razón de que conocía a Cristo. ¿Cuándo sucedió este clic en la vida de Pablo? Pablo iba a perseguir cristianos en Damasco. Iba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios, de que estaba atacando una herejía. Iba con soldados, iba a apresar al mayor número de cristianos posibles de Damasco para llevarlos presos. Y recibe una revelación de Cristo en el camino. Una revelación que lo tumba, que lo hace caer, que lo hace quedarse ciego. Ve una revelación de Jesús y dice, estaba equivocado. Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. Y cambió tanto la perspectiva de Pablo, su manera de ver las cosas, su sistema de valores cambia en ese momento radicalmente. De tal manera que le dice Pablo al Señor, sus palabras, después de preguntarle quién eres, las siguientes palabras de Pablo, ¿se acuerdan cuáles fueron? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Claro, ahora Pablo ve a Jesús como el Señor, como aquel que murió pero resucitó y estaba a la diestra del Padre. Ahora cambia su perspectiva completamente y ahora le dice, ya no voy a perseguirte, ahora, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso es lo que necesitamos nosotros, cambiar esa perspectiva de Jesús, de considerarlo nada a considerarlo valioso, de pisotearlo, como vimos la otra vez, a apreciarlo. Y tenemos que cambiar nuestra manera de ver a Jesús para que entonces comencemos a crecer en Él o dejar que Él crezca en nosotros. Y es lo que hizo Pablo. Este evento cambió totalmente, radicalmente la vida de Pablo. Dice ahí, por la excelencia del conocimiento. Como Pablo recibió ese excelente conocimiento de Jesús, debido a eso, a causa de eso, él ahora todas las cosas que eran para él ganancia, las estima como pérdida. A causa de esta revelación que él recibió, este excelente conocimiento de lo que es Cristo. Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que es Cristo? ¿Sabes quién es? ¿Sabes lo que hizo? ¿Lo sabes a tal grado que cambia tu vida, que ha cambiado tu vida? Si no ha cambiado tu vida, entonces no lo sabes. Si tu vida no ha dado un giro de 180 grados, entonces no sabes, no conoces a Jesús. Porque cuando tú lo conoces, tu vida cambia completamente. Y tu perspectiva de la vida cambia. Y Cristo comienza a crecer en ti y tú a menguar. Estimado como pérdida, dice Pablo, por amor de Cristo, por la excelencia de conocimiento de Cristo. Le dijo Pablo a los colosenses, en Colosenses 1, 9 y 10, les dice, como ustedes se convirtieron a Dios de los ídolos. Eso es una verdadera conversión. Conocieron a Jesús y se convirtieron de los ídolos a Dios. Eso es lo que se logra.
cuando nosotros vemos realmente a Cristo, lo vemos de veras. Si no, es que no lo conocemos. Por amor del cual, dice el apóstol Pablo, por amor del cual lo he perdido todo tiempo pasado. Ya lo he perdido, sí. Por ser cristiano, tal vez mi familia ya no me quiere. Mis padres me aborrecieron. No, estoy solamente deduciendo. De la sinagoga ya me corrieron. Yo que antes era muy apreciado como un rabí por los judíos, ahora me tratan como un hereje. Tal vez hasta mis posesiones, hasta mi casa la han de haber apedreado o quemado o me han de haber robado. Todo lo he perdido. Dice Pablo, tiempo pasado. ¿Qué habrá pasado que él ya perdió todo eso? Todas esas dignidades que él tenía, todos esos valores que él tenía, dice Pablo, ya los he perdido. Pero vean lo que sigue. Pero no me preocupa, porque los tengo por basura. Ya no me preocupa. ¿Para cuántos de nosotros nos preocupa? Perdí aquello, me robaron esto, me tomaron esto. ¡Ah! Pablo dice, no me preocupa, porque lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Este tipo de perspectiva que tenía el apóstol Pablo. Y luego dice, para ganar a Cristo. Esta frase, para ganar a Cristo, habla de que Pablo tuvo que tomar una decisión, porque no se puede tener todo en esta vida. No se pueden tener las dos cosas. Si amas a Cristo, el mundo te aborrece. Si amas al mundo, no puedes tener buena relación con Cristo. No puedes tener las dos cosas. No puedes amar a Dios y al dinero. Tienes que decidirte. Y Pablo, ¿qué decidió? Dice, para ganar a Cristo. Él tuvo que tomar una decisión y lo hizo. Y ahora decimos, bueno, y Pablo ya estimó todas las cosas como pérdida y ya lo perdió todo. ¿Y ahora qué le queda? Hermanos, él cambió su cosmovisión y ahora persigue otras cosas. Ya no persigue ese honor, ese aplauso. Él ya no persigue ese tipo de cosas que te dan lo terrenal. Ya no. Que muchas veces nosotros perseguimos eso. Estaba escuchando el otro día a un predicador, Paul Washer, me gusta mucho él cómo enseña, y estaba dando un ejemplo. Dice que en una ocasión murió un amigo de él, un predicador de la palabra, y él fue al funeral. Y cuando ya estaba ahí sentado en las bancas, tomó la palabra un predicador, alguien que conocía al hermano, parece que era el pastor de esa iglesia, y comenzó a hablar, dice Paul Washer, como por 20 minutos, estuvo hablando de todas las cosas que este hombre había hecho, de todas sus buenas obras y de todas las cosas que había hecho en la iglesia y todo. Y dice Paul, ¿verdad?, que él esperaba que, él es muy cristocéntrico, para los que lo conocen, Paul Washer es muy cristocéntrico y él decía, es que el quien debe ser anunciado es Cristo aquí, no él, no el hermano. Yo aprecio mucho al hermano, por eso vine, pero no vengo a que me anuncien al hermano, vengo a glorificar a Cristo. Y entonces Paul estaba medio molesto de que este hermano tardara 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos hablando solamente de lo que este hermano hizo. Y dice que ya estaba muy disgustado, a punto de levantarse y golpear al hermano, dice él. Finalmente el hermano guarda silencio por unos instantes y le dice a la gente, pero todo lo que acabo de decir no tiene ningún valor. Lo verdaderamente importante es que este hermano creyó en Cristo y está en la presencia de Dios. Eso es lo importante, lo verdaderamente importante en la vida. Por eso el apóstol Pablo, vean cómo el apóstol Pablo ahora cambia su manera de pensar. Ya no le importan las cosas terrenales, ni la fama, ni el aplauso, ni que lo consideren de una o de otra forma. No, vean lo que él persigue en los siguientes versículos. ¿Dónde estamos? En el versículo 8. En el 9. ¿Cómo comienza el 9? Dice, y ser hallado, ¿qué? ¿Qué cambio de meta, no? Ahora, ¿qué es lo que quiere Pablo? ¿Cuál es su meta, su propósito de la vida, en la vida? Ser hallado en él.
No quiero ser hallado en mí mismo. No quiero ser hallado en mis esfuerzos bajo la ley. Quiero ser hallado en Él, en su gracia. Quiero ser hallado en ese sacrificio vicario que Él hizo por mí. Quiero ser hallado en Él. Porque vean lo que sigue diciendo este versículo 9. Dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiero ser hallado en Él. Cuando yo me presente delante del Señor, no quiero comparecer delante de Dios. Fíjense, no quiero comparecer delante de Dios en mi propia justicia. No me conviene. Si tú te presentas delante de Dios en tus propias justicias, vas a ser hallado culpable, falto. Te vas a ir al infierno. Dice Pablo, yo no quiero ser hallado en mí, en mi propia, compararse delante de Dios en mi propia justicia. No dice aquí Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la obediencia a Cristo. Pablo está diciendo, quiero confiar plenamente en la justificación, en la muerte expiatoria de mi Señor Jesucristo. Ser hallado en Él. Esa es mi meta. Que cuando yo me presente, el Señor me reconozca. Que no me diga, no te conozco. Tú le vas a decir, Señor, yo sí te conocí. Yo te conocí. Te conocí en la iglesia, me hablaron de ti. Pero ¿qué te dice que Dios te diga? No te conozco. No, yo quiero ser hallado en Él. Y que el Señor me diga, bien, sí te conozco, buen siervo y fiel, pásale. Entra al gozo de tu Señor. Esa es la meta en la vida cristiana. Ser hallado en Él. Y después, como un complemento de esto, ¿qué más? Sigue diciendo el versículo 10. A fin de, o sea, mientras estoy siendo hallado en Él en esta vida, mientras pongo todo mi esfuerzo, todo mi enfoque en Él, en su gracia, en su sacrificio por mí, ¿qué más? Quiero conocerle. Todo el tiempo que me quede de vida, quiero conocerle. Mi meta al leer la palabra, mi meta al estudiar la Biblia, mi meta al escuchar las predicaciones es conocerle, a fin de conocerle. ¿Cuál es tu meta en la vida? Tener un carro, tener una profesión, ganar dinero, casarte. Pues todo eso está bien, es un segundo plano. Pero ¿cuál es tu principal meta en la vida? Conocerle. Yo quiero conocerle. ¿Qué más? Conocer el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. A través del Espíritu Santo poderoso que fue el que levantó de los muertos a Jesús y ahora vive en mí. Quiero vivir con poder la vida cristiana. Con poder para predicar el Evangelio. Con poder para enfrentar el pecado y vivir agradablemente delante del Señor. Sigue diciendo, fíjense, otra meta en la vida cristiana de Pablo. Y la participación de sus padecimientos. Qué tremendo. Cuando cambias tus valores y de buscar aplausos y reconocimiento y seguridad y salud, ahora dices, quiero participar de los padecimientos de Cristo. Me acuerdo de Pedro y Juan, después de haber sido castigados duramente en sus espaldas y de ser puestos en la cárcel, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de recibir afrenta por causa del nombre. Ese es el cambio de valores. Quiero participar de sus padecimientos. Y luego lo que sigue, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y no significa semejante a Él de ser una muerte vicaria, porque es solamente la de Cristo. No, en el sentido de morir con Él. Yo estoy crucificado con Él. Y decía el apóstol Pablo, todos los días estamos contados como ovejas para el matadero, por causa de Cristo. O sea, si me amenazan de muerte, no me mueven el tapete, porque yo ya me conté como oveja para el matadero, por amor de Cristo. Cristo creciendo en Pablo y Pablo menguando. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos llenarnos del Señor para que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos. Pero necesitamos una decisión. La decisión de, en lugar de pisotear a Cristo, valorarlo en su justa medida, como Salvador, como Señor,
como el todo en nosotros, como el principio y el fin de todas las cosas, como el que era, el que es y el que ha de venir, como la perla de gran precio, como la piedra angular, reprobada por los edificadores, pero para nosotros, dice Pedro, preciosa y aprobada. ¿Cómo consideras a Cristo? Solo hasta que lo valores y Él sea tu todo y comience a crecer en ti, Él va a provocar entonces un cambio radical en ti, en tu perspectiva de vida. Tú vas a comenzar a menguar y Cristo va a ser glorificado a través de tu vida. Esto es algo que necesitamos. Dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir para Él. Dejar de glorificarnos y promocionarnos a nosotros mismos para anunciarlo a Él. Dejar de buscar nuestros propios ideales para buscar los suyos, sus propósitos en nuestra vida. Que Él crezca y nosotros menguemos. Dice el apóstol Pablo en los versículos que siguen, no que lo haya ya alcanzado. No, todavía no. No soy perfecto. Nadie lo es. No es que lo haya ya alcanzado, pero una cosa algo. ¿Qué dice Pablo? Prosigo a la meta. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué puedes hacer con el pasado? Nada, no puedes hacer nada para remediarlo. Lo que puedes hacer es trabajar hoy para construir el futuro. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿qué dice el apóstol Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es lo que necesitamos hacer. Pero ahora bien, si estás conformado a este mundo, si no te duele el pecado, estamos acostumbrados, ni el tuyo ni en tu familia. Si solo buscas satisfacción personal, vives para tus ideales, tus deleites. Si tienes otros amores que están arrebatando el lugar que le corresponde solo a Jesús en tu corazón. Si el reino de Dios y su justicia no forman parte de tu agenda. O sea, tú creces y Cristo está menguando. No, es así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿Crecer yo y que Cristo mengue? Tenemos que tomar una decisión hoy de hacer que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Porque esa es una palabra de alerta. ¿Qué te falta? ¿Devoción? Te falta llenarte de Dios. ¿Llenarte de qué, hermanos? ¿De qué cosas vimos? Llenarte de la doctrina de Cristo. Estudia la palabra, estúdiala. Porque la doctrina va a provocar en ti esperanza. ¿De qué más tienes que llenarte? Del conocimiento de la plenitud del amor de Dios. Que no dudes del amor de Dios. Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿De qué otra cosa tienes que llenarte? Del Espíritu, no de ti. Deja que Él crezca, que sus deseos en ti crezcan. Que esa batalla entre la carne y el Espíritu la gane el Espíritu en tu vida. Que seas lleno del Espíritu, ¿para qué? Para que vivas una vida de gratitud en todo, agradeciéndole todo y alabándole en todo momento. ¿Y qué más? Llenos del conocimiento de su voluntad. Estar llenos del conocimiento de sus propósitos para nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos, para que andemos como es digno del Señor. Si has tenido tropiezos en el pasado, pues no te enfoques en el pasado. Dice Pablo, extendiéndome a lo que está adelante. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y renueva tus votos. Digo, lo único que te puede detener y lo único que no tiene solución es que no quieras. Si no quieres, ahí sí, no se puede hacer nada. Pero lo único que tienes que hacer es entender, arrepentirte y tomar nuevas decisiones. Cambiar tu manera de pensar, cambiar tus valores, dar un giro. Llenarte de la revelación del Señor, tener una nueva revelación de Cristo en tu vida, por la palabra, ¿verdad? Y entonces que eso cambie tu vida. Buscar al Señor, llenarnos de Él.
dejando lo que está atrás, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Él crezca y que nosotros menguemos. ¿Oramos?